Este 2025, Franklin, ha tenido muchos altibajos, ha marcado mucho a la historia de nuestro país. ¿Qué se podría considerar entre los aspectos políticos más destacables de que haya ocurrido en esta gestión que termina? Bueno, indudablemente que para mí el hito más importante, estructural, además de una relevancia que no va a ser simplemente para este periodo, sino para mucho más adelante, es que después de 2 décadas, después de 20 años, el poder finalmente ha circulado. En Bolivia, lamentablemente, en las 2 últimas décadas, el país empezó con un proyecto político. Al principio parecía renovador, inclusivo, con un fuste social importante, además tratando de recuperar y revalorizar lo cultural, enfatizar mucho en el respeto a la madre tierra. Así nació, con fundamentos más filosóficos que ideológicos, porque al fin del día, lo que planteaban hace 20 años son cosas de carácter universal, ¿no? ¿Quién no va a querer revalorización cultural? Todos los países del mundo trabajan en su revalorización cultural, unos más, unos menos. ¿Quién no va a querer el respeto a la madre tierra o al medio ambiente? ¿Quién no va a querer la equidad, tanto de mujeres, hombres y otro tipo de políticas? Fueron fundamentos filosóficos que enamoraron a la población, que nacieron de esa manera y que se fueron desvirtuando en el tiempo, distorsionando. De un gobierno autoritario pasamos a un gobierno totalitario, donde se robaron prácticamente los derechos y libertades de los bolivianos, donde tuvimos un régimen cleptocrático, delincuencial, que se dedicó a desfalcar nuestras arcas, a polarizar a los bolivianos, a inocularnos odio y a fracturar el tejido social. Al mismo tiempo han surgido castas de grandes beneficiarios y hubo una extinción del sistema de partidos políticos que fue sustituida por las organizaciones sociales, que en realidad son sindicatos cuyas dirigencias se han enriquecido de una forma absolutamente corrupta y vil, dejando al país en un estado de situación de quiebra y además totalmente desfalcado. Entonces, después de 20 años, hoy, el 2025, Bolivia finalmente ha tenido, a través de un proceso electoral, la posibilidad de que el poder circule. Para mí ese es un hecho absolutamente relevante. Después de 20 años nos hemos quitado de encima un régimen funesto, muy impostor, que todavía quiere introducir en el pensamiento popular de que han sido los luchadores de los derechos sociales, de los pobres, de los indígenas, cuando en realidad se erigieron para aprovecharse de los pobres, a los cuales siguen manteniendo pobres, a los indígenas, a los cuales no les han dado espacios, y sobre todo un país que no solamente hoy por hoy está rezagado, sino que ha perdido posiciones, porque antes estábamos por encima de Guatemala, Honduras y Haití, ahora solo estamos por encima de Haití y de Honduras, hasta Guatemala ya nos ha pasado. Así que en políticas sociales realmente funesto. Y por eso, ¿qué te puedo decir? 2025 ha sido un año donde tenemos otra visión de Estado, tenemos otras autoridades, se está levantando esa alfombra en la cual debajo de esa metían y ocultaban todo lo que los bolivianos suponíamos, pero no podíamos constatar, hasta que finalmente pues los bolivianos han decidido dar un giro de timón, castigar a un régimen cleptocrático. Ya ves que el expresidente Morales está confinado en el Chapare y el otro está encerrado en la cárcel. O sea, ya te puedes dar cuenta el estado de situación de quienes nos han gobernado, ¿no? El uno que tiene acusaciones de estupro y pedofilia, y el otro que anda abandonando mujeres embarazadas y desfalcando al país con su familia. Ese fue digamos, la catadura de presidentes que tuvo Bolivia. ¿Cómo no va a ser un acto absolutamente significativo y relevante que el poder circule, que el poder finalmente también tenga cambios, y esperemos que este nuevo momento pues sea un buen momento, porque no podemos poner las manos al fuego absolutamente por nadie. El tiempo dirá si los nuevos gobernantes están a la altura de los grandes cambios que necesita el país. Antes del fin de este ciclo de los 20 años del movimiento al socialismo, se hablaba de una economía blindada.
de un exministro de Economía y luego presidente Arce Catacora, de que íbamos por un buen rumbo, que esta era la forma de gobernar, que el modelo económico que se aplicaba en ese momento era el indicado. Pese al anuncio, a la alerta de expertos en temas de hidrocarburos, en tema político, en tema social y otros, ¿dónde llevaba el movimiento al socialismo a nuestro país? ¿Dónde nos dirigíamos? ¿Cuál era el rumbo? Porque recordemos que en esta gestión que concluye 2025 seguíamos en una perspectiva, por lo menos publicitariamente, de que era un país industrializado. En determinado momento Arce Catacora dijo que le falta tiempo para inaugurar obras, que era mentira todo lo que se estaba hablando. Fue determinante, sin duda, las elecciones. Pero ¿qué aspectos podemos destacar en función de un futuro de Bolivia con el movimiento al socialismo? Bueno, para empezar a buscar una receta que te permita salir del momento crítico que vive el país, tienes que partir del diagnóstico correcto, no de fantasías. El diagnóstico involucra que Bolivia estuvo sometida a un modelo económico errático, estatista, pero además profundamente corrupto desde un principio. Era un modelo que no tenía la más mínima posibilidad de ser sostenible en el tiempo, porque además tenía una impronta estatista y populista, donde nos hemos privado los bolivianos de hacer las cosas que hubieran podido darnos un país que hubiera saltado etapas del desarrollo de una forma significativa. Este modelo apuesta al extractivismo para que después esa renta la redistribuyamos. Por eso sonaba bonito, ¿no? La redistribución de la riqueza. Había que extraer todo lo que teníamos y había que redistribuirlo. Hasta ahí suena hermoso, encantador. ¿Quién no quiere tener una parte de lo que sale del suelo boliviano? El punto es que sigue siendo extractivismo. Segundo, que no han hecho los deberes, porque han recibido un país con una deuda externa casi condonada, y cuando entró el señor Morales a la presidencia, pues tuvo la fortuna de que todo se puso en su favor, se le alinearon los astros, los precios de los commodities se dispararon como nunca antes. De $20 el barril de petróleo pasó a $150, date cuenta, esa forma exponencial, y eso ha supuesto para el país unos ingresos fantásticos gracias a los contratos que no hizo Evo, al cálculo de la fórmula que indexa el precio del gas al precio del petróleo que no hizo Evo, al impuesto directo a los hidrocarburos que no hizo Evo, a la condonación de la deuda que no hizo Evo, y a contratos por 20 años con Argentina y con Brasil que no los hizo tampoco Evo. Entonces recibió todo, contratos, gasoductos instalados y operando, condonación de deuda, indexación de precios al precio del petróleo, pero todo era una maravilla. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Bueno, el modelo lo que apostaba era extraer la renta, es decir, extraer los recursos, crear una renta, redistribuirla, y no hizo eso. Despilfarró. Despilfarró y creó unidades productivas deficitarias llamadas empresas públicas, que en realidad son empresas del partido, porque públicas nunca fueron y empresas de los bolivianos nunca fueron. Lo que sí los bolivianos hemos pagado, ¿no?, la pérdida y el déficit de esas empresas, pero nunca nos hemos beneficiado como tal. Entonces era un modelo que se creó para redistribuir la riqueza, pero no para generar riqueza. Y cuando no generas riqueza, obviamente lo que haces es tener un tiempo de caducidad. No tienes riqueza infinita, pues si no repones la riqueza, entonces la riqueza se acaba.